Bueno, buenas noches una vez más. Estamos en su programa Conociendo la Verdad. Qué bueno estar con ustedes compartiendo una palabra de parte de Dios. Quienes habla Harley Jiménez, familia y amigos. De verdad que es una bendición compartir cada semana con ustedes. Gracias a todos aquellos que como siempre están allí enviando sus mensajes de cariño, de, de bendición. Siempre les digo que ese cariño, ese afecto, ese amor en Cristo Jesús es mutuo. Y bueno, todas las semanas siempre trayendo un pensamiento a la luz de la palabra del Señor para ustedes compartiendo. Hoy quiero hablarles sobre una palabra que pienso que es oportuna para estos tiempos, para todos nosotros, para todos nosotros. Uno de mis pasajes favoritos en la palabra del Señor está en Jeremías capítulo 9, 23, 24. De hecho, es mi favorito, donde el Señor dice: no se jacte el hombre en su conocimiento, en su sabiduría, en lo que puede obtener. Todo eso es importante, como escuchaba una hermana, una predicadora. Eso es importante, claro que sí. El Señor quiere que nos desarrollemos, el Señor quiere que aprendamos cada día, el Señor quiere que prosperemos, eso es. Y aunque es importante para nuestras vidas como seres humanos y es algo que Dios quiere en nosotros, que Dios nos insta a hacerlo, eh, no es lo que no es lo que realmente, por decirlo así, lo más importante. Sí es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque en ese pasaje que les digo dice: no se jacte el hombre en lo que tiene, en su sabiduría, en lo que puede alcanzar, sino si se va a jactar de algo. La palabra jactar habla como de orgullo, entre comillas, como de si se va a gloriar de algo, gloríese en que me conoce y en entenderme, al único Dios, al único y verdadero Dios, al único y verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos, que es el Dios de los dioses. No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios, solamente hay uno solo, y de eso quiero hablarles. Pablo, nuestro hermano Pablo, usado por el Espíritu de Dios, dice que cuando se convierte, no puedo entrar tanto en materia por el tema del tiempo, pero Pablo se convierte al Señor y se convierte en un evangelista apasionado, conoce a Dios, tenía un conocimiento errado, tenía, por decirlo así, conocía o tenía conocimiento, vamos a llamarle intelectual, pero no tenía una revelación profunda de Dios, no conocía realmente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habló de que tenía conocimiento intelectual, conocía la ley, en ese momento digamos que la ley era como la palabra, en estos momentos, por decirlo así, pero no había una revelación, no había un conocimiento profundo de Dios. Y cuando él pasa a conocer a Dios de verdad, ¿quién es ese Dios de verdad? Que es Jesús. Dice la palabra que se convierte en un apasionado por el Señor, un apasionado evangelista, un apasionado por predicar la palabra del Señor. Y Pablo dice que uno de sus viajes comienza a hacer viajes misioneros, viajes llevando la palabra por todas las regiones, alrededor de Jerusalén y toda Asia, todo ese sector. Dice que llega a Atenas. Y dice que cuando llega a Atenas encuentra una región allí. Dice que mientras Pablo, estoy hablando en Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurría. Ese es el 16 y el 17. El 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. ¿Qué pasa? Pablo llega a una ciudad, ¿cierto? Atenas, en esos momentos. Llega a Atenas, en esos viajes misioneros que él tiene, y dice la palabra que entonces Pablo, ve la ciudad sumergida en la idolatría. Sumergida en la idolatría. Dice que llega a un lugar en el 22, estoy hablando de Hechos 17, capítulo 16 y 17 primero, ahora salto al 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y el 22 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué está pasando? Haciendo un contexto. Pablo llega a una ciudad, X ciudad, en este caso Atenas, encuentra
una ciudad sumergida en la idolatría, y dentro de esa idolatría encuentra una estatua, por decirlo así, una figura donde dice al Dios no conocido. Es decir, adoraban a Dios sin conocerle. Y ahí está la diferencia. Y eso es lo que te vengo a presentar hoy. Una cosa es escuchar cosas, solamente escuchar, tener un conocimiento, vamos a llamarle superficial, a un conocimiento revelado, un conocimiento profundo. Es decir, tú de pronto alguien me puede estar ahora mismo viendo acá y puede solamente superficialmente conocerme. El hermano es alto, el hermano parece una persona calmada. Un ejemplo, te da cierta idea de pronto mi apariencia, de cómo soy. Pero si comenzarás a tratarme ya personalmente todos los días, me vas a conocer realmente y vas a tener un conocimiento más profundo de mí. Entonces, que soy de pronto risueño, que me enojo rápido, que de pronto soy desesperado, en fin, va a haber un conocimiento más profundo. Y esto es lo que estaba pasando en esta región, que muchas personas o ahí estaban adorando a Dios, al verdadero Dios, pero no le conocían. Y como no le conocían, pues lógicamente se cometen o se hacen ciertas cosas equivocadas. Porque es que cuando no se conoce a Dios, lo que se vive es una religión y se cometen muchas cosas que no están dentro de los parámetros de Dios, que no están dentro de la voluntad del Señor. Que de hecho, ellos aquí, pero por ejemplo, sacrificaban ídolos, sacrificaban, hacían cosas que no eran necesarias. Porque lo único que pide Dios de nuestra vida, y eso es lo que lo vemos también en este pasaje, y como le digo, por temas de tiempo no puedo extender un poco más, pero lo que puedo decir es que este Dios, que es el que yo les presento a ustedes, es el Dios no conocido de muchos, y que aunque de verdad, tristemente, hay personas que van a la iglesia, que viven una religión, ¿cierto? Pero no conocen a Dios, no conocen al Señor de verdad. Y es bueno que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Una cosa es escuchar, es de oír, sí, yo sé que hay un Dios que existe, o hay algo más superior, pero otra cosa es conocerle. Y eso es lo que quiere Dios, que le conozcamos. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, se le estaba presentando. Y Pablo le da una pequeña descripción de ese Dios. Él fue el que hizo el mundo, todas las cosas. En él siendo el Señor del cielo, de la tierra. Dice que no es honrado por manos de hombres como necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Es decir, Pablo les describe y les presenta. ¿Y por qué se los presenta? Porque porque ya Pablo conocía de ese Dios. Porque ya Pablo tuvo una experiencia con ese Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que yo estoy haciendo. En estos días me pasó algo bien curioso, y era que hay preguntas a veces que no sabemos, ¿verdad? Que no entendemos. Hay cosas que a veces, aún como creyentes, no entendemos. Y hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué tanta maldad y Dios no hace nada? ¿Por qué esto y lo otro? Y de pronto eso nos puede llegar a zarandear, como dice la palabra, como que a dudar, ¿por qué no? Pero como le pasó a Juan. A Juan le pasó, Juan en un momento dudó. Juan, que bautizó al Señor Jesucristo, dudó. ¿Cuándo, hermano? Cuando Juan bautiza a Jesús, dice la palabra del Señor que a Juan lo meten preso por decirle la verdad y por decir que a Herodes, que estaba pecando al querer meterse con la mujer de su hermana. Cuando él está en la cárcel, él le manda a preguntar a sus discípulos que si él es el Cristo, que si él verdaderamente es el Cristo. En ese momento Juan dudó. No, la Biblia no registra, pero en ese momento él dudó. Él dudó porque manda a preguntar si él verdaderamente era el Cristo. Y Jesús le manda la respuesta y dice, dile que los ciegos caminan, que los ciegos caminan. Dile que los cojos caminan, que los ciegos caminan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Es decir, le está diciendo, sí, soy yo soy el Cristo, el enviado del Señor, el Mesías. Y nos pasa a veces eso, nos sucede, nos puede suceder, y eso no está mal. El punto es dónde encontramos la verdad, dónde la encontramos. ¿Y dónde la encontramos? Conociendo a Dios, teniendo experiencias con Él. Y eso llegó también, esas preguntas comencé a hacerme en estos días. Pero las experiencias que yo he tenido con Dios opacan todo ese tipo de cosas. O sea, no puedo ocultar.
No puedo ocultar de que hay un Dios real, de que hay un Dios vivo y de que creo todo esto, de que creó el cielo, la tierra. No hay explicación, no hay otra. No hay otra de cómo nosotros, hay células en nuestro organismo. No hay, o sea, por más que los científicos, lógicamente, hay unas aseveraciones científicas, puede haber un argumento, fundamento, pero independientemente de eso, somos seres tan bien creados, como dice la palabra, en el aspecto científico, como la creación, el cielo, la tierra. Alguien, y ese es Dios, el Dios no conocido, como la que le estaba predicando Pablo aquí a los atenienses, que muchas veces sí, tenemos una idea, un concepto, pero de tener un concepto a conocer a Dios de verdad, hay un trecho muy, muy grande. Y eso es lo que Dios quiere, que no vivamos de teorías, que no vivamos de conceptos, sino que vivamos de experiencias con Él, de una relación genuina con Él. Dios y Jesús no quiere una tradición, una religión, porque eso no hace nada, eso no convierte en nada. Por ejemplo, cuando tú conoces a Dios, tú entiendes que hacerle daño a tu prójimo no está bien. Cuando tú conoces a Dios y Dios dice no mates, no hagas esto, no hagas, tú entiendes que Dios no es que nos prohíba, no es que nos está protegiendo. Cuando uno conoce a Dios, es la diferencia. Cualquiera puede decir, es que Dios nos prohíbe, Dios que nos quiere que uno haga esto, y cómo uno va a hacer esto si uno siente esto en la carne, todo esto. No, cuando Dios nos está diciendo, cuando uno conoce a Dios, cuando uno entiende y comienza a conocer a Dios realmente, entonces uno sabe y uno dice, que Dios lo que me está es protegiendo. Dios lo que me está evitando de hacerle daño. Por ejemplo, las personas que juegan, que tienen una persona y la otra, que juegan con los sentimientos de la persona. Cuando Dios dice que solamente parido de una sola mujer serás, o tendrás una sola esposa, o no robarás, Dios nos está protegiendo porque sabe que si cometemos esas cosas van a venir consecuencias y es protección. Eso nos pasa cuando conocemos a Dios, cuando entendemos, cuando le conocemos profundamente. Cuando le conocemos profundamente entendemos que vivimos es por su misericordia, que nos levantamos es por su gracia y que todo lo que podemos obtener en esta tierra es por su gracia y su misericordia. Por más nada. ¿Por qué? Porque Él te da la vida, te da la salud, el conocimiento, la inteligencia, todo, la gracia y el favor. Es Dios, es el Señor. Y eso solamente lo venimos a conocer, a saber cuando nosotros le conocemos, cuando nosotros le conocemos como lo dijo Pablo acá. Y muchas veces nosotros, como les digo, familia, hermanos y amigos, adoramos a Dios pero sin conocerle. Y hoy Dios quiere que tú le conozcas. Hoy Dios no quiere que eso solamente tengas un concepto. Hoy Dios quiere que te revelarse a tu vida. Que eso fue lo que le hizo Pablo acá. Se le reveló a su vida. Se le reveló, les presentó el verdadero Dios. Y hoy te estoy presentando a Jesús. ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Que nosotros pecamos, por ello y el motivo pecamos, somos pecadores. Pero Él en su infinita misericordia envió a su único Hijo para salvarnos del pecado y que es real, y que es real. Las experiencias con Dios, el conocimiento en mi relación con Él, lo he podido conocer, lo he podido entender. Hay cosas que a veces, sí, hay muchas cosas todavía que no entiendo, hay misterios que no entiendo, pero lo que sí me ha llevado a conocer a Dios, y puedo decirlo, es su amor, su misericordia, que infortunadamente estamos en un mundo imperfecto, un mundo caído, y que vamos a sufrir, vamos a pasar consecuencias. Pero he podido ver a un Dios con su mano bondadosa, con su mano generosa, ayudándome, levantándome en momentos difíciles, estando ahí a mi lado cuando nadie está. Ese es Dios cuando lo conocemos. Ese es el Señor. Y qué bueno que nosotros hoy meditemos. Recordando acá, comienza, bueno, esta semana es la semana mayor que le llaman Semana Santa. Y bueno, muchos ya han tomado esta semana como semana de relax y todo eso. Y no estoy en contra de eso. Pero qué bueno que en esta semana nosotros nos hagamos unas preguntas que yo quiero compartir contigo en este momento. Y es, ¿conoces realmente a Dios o sabes solo cosas sobre Él? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no meditas de verdad en esta semana? Más que una semana, meditas de verdad en tu vida espiritual.
Yo decía y también pensaba, nos preparamos para muchas cosas, menos para la muerte. Menos para la muerte. Y sabía que sí hay que prepararse para la muerte. Claro que sí. Claro que sí. En estos días ocurrió la tragedia, tristemente, en República Dominicana, de esta discoteca que cayó, ¿cierto? Y muchas personas murieron. Y bueno, mucha gente no le gusta pensar en la muerte, pero sí. Alguien puso un comentario ahí que me llamó la atención y dice, la muerte no nos... cuando vemos este tipo de eventos tristes, lógicamente lamentables, no es para de pronto no pensar en la muerte. Sí, deberíamos pensar, nos debe poner a pensar en cómo estamos viviendo esta vida y cómo vamos a vivir la próxima, porque sí hay una eternidad, sí hay una eternidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso lo entendemos cuando conocemos a Dios, cuando conocemos al Señor. El punto es que yo decido dónde quiero pasar esa eternidad, porque la Biblia habla de dos lugares, el cielo y el infierno. Eso habla la palabra del Señor. Pero el Señor nos incita, nos insta a que pasemos una eternidad con Él. Muchos conocen a Dios, muchos van a la iglesia, muchos somos religiosos, somos de pronto, entre comillas, buenas personas, pero mentimos, robamos, hacemos otras cosas y creemos que hacemos unas cosas y con hacer otras cosas buenas ya empatamos, como dicen por ahí. El que reza y peca empata. Cuando conoces a Dios, así no funciona. Así no funciona. El Señor nos manda a una vida de santidad, de integridad. Cuando la Biblia habla de santidad, no habla de que vas a tener alas o de que no vas a pecar, porque aún teniendo una relación con el Señor vas a fallar. Pero la diferencia está en que cada día vas a querer, por decirlo, cada día vas a querer pecar menos, cada día vas a querer agradar más a Dios. Y entonces el pecado va a comenzar a desechar, vas a comenzar a desecharlo. Con la ayuda de Dios y su Espíritu, cada día vas a comenzar a querer agradar a Dios. Y va a comenzar a morir la vida pecaminosa en nuestros corazones, en nuestra mente. Entonces pregúntate hoy, ¿conoces realmente a Dios? Pues yo te invito a que lo conozcas. Yo te invito a que como estos atenienses, que tenían esa imagen como muchos, tienen ídolos, gobiernos en sus mentes y cosas, yo te invito a que pongamos la esperanza y que conozcas al Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra. Y la otra pregunta es, ¿qué altares tienes en tu vida que ocupan el lugar que solo Dios merece? Muchos tienen altares como estos atenienses porque, acuérdense, había un Dios no conocido, pero había otros miles de altares. Que dentro de ese estaba el Dios no conocido que no sabían quién era, pero habían también otros altares. Y así hay muchos con muchos altares en su corazón, su trabajo, su familia. Como le digo, que no son importantes, pero no deberían ser lo más importante. Lo más importante en nuestra vida debería ser nuestra relación y comunión con Dios. Es mi consejo, es lo que nos aconseja esta palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. Termino diciendo estas palabras, o dos versículos que me encantan. La primera es Jod, el hombre que sufrió. Creo que nadie ha tenido el sufrimiento de Jod, por decirlo así. Pero bueno, se compara con el Señor Jesucristo también ese sufrimiento, pero en relación a de pronto a tiempo y todo, y tomo todas las pruebas que pasó. Pero Job termina diciendo al final del día de estas palabras y de este versículo, que es muy profundo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Termina diciendo unas palabras de un hombre que presentaba, dice la Biblia, sacrificio a Dios por sus hijos, que tiene una comunión con Dios, entre comillas, pero no lo conocía, como muchos nos pasa. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conocemos de verdad? Su pensamiento, sí, todo eso podemos conocerlo a través de su palabra y una relación íntima con Él. Y así como Job, oímos, pero no le conocemos. Y nos dejamos llevar por lo que uno dice, porque uno dice, pero tú, te invito a ti, ¿qué experiencias has tenido con Dios? ¿Qué experiencias te puede a ti fundamentar y decir, Dios es real? Yo sé porque yo tengo una relación con Él. Y me pueden decir lo que sea, me pueden traer los argumentos, la filosofía, pero yo sé que hay un Dios que vive, que es real, que hay cosas sí que no entiendo, que hay misterios, pues sí,
pero de que Dios existe, que es real y que envió a su Hijo Jesucristo y que su Espíritu Santo está con nosotros, no tengo la mayor duda de que así es, porque he vivido, porque he tenido una experiencia con Él. Y eso se necesita disponerle al corazón y conocerle cada día a través de su palabra, a través de la oración. Se necesita de eso. Y lo segundo que quiero decir es que el gran sabio, uno de los hombres más sabios de la tierra, que es Salomón, dice la palabra, termina diciendo, el fin de todo el discurso es temer a Dios, temer a Dios. El fin de todo discurso, el fin de todo, el hombre que tuvo todo, que tuvo mujeres, que tuvo todas las cosas que un hombre de la humanidad busca ansioso y locamente y hasta mata y hace muchas cosas. Este hombre lo tuvo todo y termina diciendo que el fin de todo es conocer, es temer a Dios. Ese temer a Dios, reflexionaba, es reconocer a Dios, conocer a Dios. Porque por algo Jesús lo confirma y lo dice. El reino de Dios no consiste en bienes y en propiedades. Jesús lo dice, no consiste en eso. El reino de Dios consiste en conocer a Dios, en buscar a Dios, en leer la palabra y encontrar la vida en Él, en conocer al Dios verdadero. Eso lo dijo Jesús. Y eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que yo te quiero invitar hoy, a que en esta semana conozcas a Dios de verdad, que tengas una relación con Él, que aunque te vengan con argumentos que se están levantando y se van a seguir levantando, argumentos falsos y teorías y doctrinas mentirosas que traen confusión y desvían a las personas, yo te invito a que ancles tu fe, que pongas tu fe, tus fundamentos en la palabra y en experiencias, en conocimiento, en revelación con Dios. Cuando tú tienes esas revelaciones, esas experiencias con Dios, como te digo, pueden traerte el argumento más investigado, más lo que sea. Pero la experiencia que tú has tenido mata toda religión, mata toda tradición, mata todo lo que el hombre se ha inventado y se ha inventado a través del mundo. Entonces esa es la reflexión de esta semana, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar, para que sea el Señor cada día ayudándonos a conocerle. Si tú quieres conocerle, te invito a que comiences leyendo su palabra y en oración con Él. ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Hablar con Él simplemente. Y es verdad, hay muchas otras cosas, pero hablar con Él. Decirle que quieres conocerle, que quieres que se te revele a tu vida. Y ese Dios que te estoy predicando, te estoy hablando, se va a revelar a tu vida. Si tú lo invitas, si tú le abres tu corazón, si tú le dejas, Él se va a revelar a tu vida y te va a mostrar la verdadera senda de la vida. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias en esta hora. Bendito Dios, gracias por las personas que me están viendo, que tú permites que me vean, mi familia, amigos, hermanos. Señor, ayúdanos a conocerte. Señor, en un mundo, Dios, que no está muy lejano a ese Atenas, Señor, que relata tu palabra, en el sentido en donde estaba la idolatría, Dios, hoy todavía estamos en un mundo, Dios, que de pronto no tienen, Señor, estatuas, figuras, pero, Señor, en el corazón hay mucha idolatría. Y aún, Dios, muchos van a la iglesia, Dios, pero no te conocen. Sus acciones demuestran lo contrario. Sus frutos demuestran lo contrario. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos esta semana, Dios, a tener una profunda intimidad contigo. Sabemos, Dios, que muchas veces te buscamos y vamos a la iglesia, Dios, pero no te conocemos y queremos conocerte, Dios. Queremos que te reveles a nuestra vida. Revélate a ese que no te conoce. Dale experiencia, Señor amado, para que entienda. Señor amado, tú sabes que hoy en día se han levantado y se están levantando doctrinas falsas, mentirosas. Padre, danos experiencia. Porque la experiencia que tuvo Pablo, Dios lo ancló hasta el final de sus días a que tú eras real, que tú eras verdadero y que no había nadie y que no hay ningún Dios después de ti, Señor. Que no hay Alá, que no hay, Señor amado, Buda, que no hay nadie por encima tuyo, Señor. Que tú eres el único y verdadero Dios, el que envió a su único Hijo. Y aunque el mundo, Señor, quiera negarlo, Señor, las experiencias contigo nos ayudarán y nos ayudan, Señor, a cimentar nuestra fe verdaderamente en ese Dios, Señor, que muchas veces no conocemos. Gracias te damos, Dios, por querer revelarte a nuestra vida,
porque tú siendo Dios no tienes necesidad de eso. Más sin embargo, nos das la oportunidad y el privilegio de querer revelarte a nuestra vida. Ayúdanos, porque cuando tú te revelas a nuestra vida, Señor, entonces las perspectivas y las transformaciones vienen al corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y por tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra que quería traerles en esta semana sobre al Dios no conocido. Es tiempo de conocer a Dios, es tiempo de tener una verdadera intimidad y comunión con Él, y todo va a cambiar. La perspectiva, todo va a cambiar. Muchas veces vivimos experiencias o cosas, circunstancias en la vida por no conocer a Dios. Es tiempo de conocer a ese Dios. Amén. Quienes habla Harley Jiménez una vez más en su programa Conociendo la Verdad. Muchas gracias por estar sintonizándome. Un abrazo, Dios les bendiga y que sea una semana de verdadera reflexión y conocimiento de Dios. Hasta la próxima.